¿Qué es una impresora 3D? Es una máquina capaz de crear piezas con volumen partiendo de un diseño realizado en un programa CAD. El PLA, ácido poliláctico, es uno de los plásticos que más se utilizan en el sector de la fabricación aditiva. Componentes. Extrusor. El sistema de extrusión es una de las partes más importantes de una impresora 3D. El extrusor es el encargado de desplazar el hilo de filamento que irá saliendo de la bobina de manera uniforme y consistente. Entre los principales componentes del extrusor se encuentra motor. Es el encargado de empujar el filamento del extrusor hasta la boquilla. Disipador de calor. Va unido al motor y sirve para controlar la temperatura de los componentes. Engranaje de tracción. Es una rueda dentada que transmite el movimiento del motor al filamento. Rodamiento de presión. Se encarga de ejercer presión sobre el filamento cuando pasa por el engranaje de tracción para conseguir un movimiento continuo. Fusor. Es el encargado de fundir el filamento y depositarlo en la cama a través de la boquilla o nacelle. Entre los principales componentes del fusor o OTEN se encuentra disipador. Es una pieza metálica situada sobre el bloque calentador. Beryl. Es un tornillo hueco que se encuentra en el interior del disipador y es por donde pasa el filamento previamente a ser fundido. Bloque calentador. En esta pieza se conecta el beryl y la boquilla o nozzle. Boquilla o nozzle. Es la parte del otendofusor por donde sale el filamento fundido. Axles. Most 3D printers for home use have 3 axes, X, Y, and Z. We could define the axes as the elements that transmit movements to the 3D printer. In the case of the X-axis, the movement is produced by a stepper motor that moves the extruder from one side to the other. In the Y-axis, a mechanism similar to that of the X-axis is used, but it moves the print bed forward and backward. And finally, the Z-axis, through a pair of motors and a pair of rods, moves the extruder vertically. Rods and bearings. The rods are a type of tubes that guide the moving parts. As for the bearings, it is best to choose high-quality ones since they are elements that greatly influence the finish of the print. Straps. The belts are responsible for transmitting the movement of the motor to the moving parts of the 3D printer. Husillos. Los husillos son los elementos que transmiten el movimiento del motor hacia el eje Z, es decir, el movimiento vertical del extrusor. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el elemento encargado de convertir la red eléctrica, es decir, la corriente alterna en corriente continua a un voltaje adecuado a nuestra impresora 3D. Placa base. La placa base es un elemento indispensable ya que se encarga de controlar todos los componentes de la impresora 3D. La placa base, a su vez, está compuesta por otros componentes. Procesador. Es el encargado de procesar los datos, leer e interpretar las instrucciones y efectuar los cálculos necesarios para realizar la impresión. Controladores. Controlan la potencia de los motores gracias a unos MOSFETs que conmutan el voltaje. Conexiones USB. Es una entrada USB a través de la cual podemos introducir nuestro STL para su posterior impresión. LCD conector de tarjeta SD. Elemento que nos permite imprimir de una forma muy cómoda y autónoma y que también permite realizar infinidad de ajustes. MOSFETs. Un MOSFET es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales eléctricas. Panel de control. A través del panel de control podemos interactuar con nuestra impresora 3D. En definitiva, podríamos decir que es el elemento de comunicación con la impresora. Nos permite trabajar sobre la impresora, prescindiendo de un ordenador, de manera rápida y directa. Esto también es gracias al lector de tarjetas SD. Además, el panel de control admite la configuración de bastantes ajustes como el movimiento de los ejes X, Y, Z, calibrar la impresora, ajustar la temperatura de impresión, nivelar la cama, etc. Cama caliente. Su función principal es calentar la cama hasta una temperatura específica. Esta temperatura depende del material con el que se desea imprimir. Con esto se consigue que las piezas se adhieran de forma correcta a la superficie de la cama cuando ésta se calienta y que sea más fácil de despegar de la cama cuando ésta se enfría. Sensor inductivo. El sensor inductivo es el componente que compensa las desviaciones de la cama caliente. Este sensor ofrece una comodidad enorme ya que ajusta la nivelación de la cama y la distancia a la plataforma de impresión de manera más precisa. Gracias por su atención.